La noticia al día en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Ahora vamos a tener una entrevista con el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde para conversar un poco sobre esta coyuntura que incluye la situación de la ex premier Betsy Chávez. Doctor García Belaunde, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señor Rivero? ¿Qué tal? Qué gusto escucharlo. Doctor, iniciamos el programa del día de hoy hablando sobre esta decisión del Congreso de declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por haber, digamos, otorgado el asilo a Betsy Chávez, y de alguna manera un sector considera que hay una intromisión en digamos, este proceso judicial que viene afrontando Betsy Chávez. ¿Cuál es su análisis al respecto sobre este asilo brindado a Betsy Chávez? Bueno, hay varias cosas que ver, ¿no? Número uno, el gobierno ha roto relaciones diplomáticas a nivel de embajadas, porque entiendo que siguen ahí los agregados comerciales o los segundos, ¿no? Eso es una práctica usual. Si era necesario, no lo sé, porque al margen de lo político que está muy deteriorado con México, aparte hay muchas relaciones turísticas, comerciales, etcétera, que no sé si pueden ser afectadas. En segundo lugar, el asilo es una institución americana de vieja raigambre, y existe una convención de asilo firmada en Caracas en el año 1954, hecha precisamente a raíz del asilo de Ángel Latorre, a quien el Perú no quiso otorgar el salvoconducto y estuvo encerrado 5 años en la embajada de Colombia, que está en la avenida Arequipa, ¿no es cierto? Entonces, el asilo lamentablemente existe y hay normas sobre el asilo y está en la Constitución. Entonces yo creo que si bien puede ser un abuso, qué sé yo, lo que fuese, el asilo pues se puede recurrir a él. Quien califique es el Estado asilante, o sea, México no somos nosotros, y yo entiendo que hay la obligación de darle el salvoconducto para que salga, ¿no? Ahora, ¿cuándo se lograron? No lo sé. A ella no se logró nunca, estuvo 5 años encerrado, pero eso fue un escándalo internacional. Claro, no creo que sea este el caso, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es darle el salvoconducto y que se vaya, claro, en mi opinión personal. Ahora, lo cierto es que México siempre, en los últimos años, México ha tenido una postura, una conducta, digamos, ¿no? Tanto Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, una conducta bastante cuestionable respecto al Perú, ¿no? Se nota la línea que siguen, sí, y bueno, sí. y esto digamos poco amistosa, por decirlo en términos diplomáticos. Claro, bastante elegante decirlo, ¿no? Pero digamos que ha sido bastante crítico, sí, y bastante cuestionable por lo menos. Esta decisión de darle el asilo a Betsy Chávez, ¿cómo deja parado a nuestro sistema de justicia? ¿Creen que se les escapó la paloma de las manos? Bueno, yo creo que deja mal parado al Ministerio Público y a la policía. O sea, esta señora, de lo que yo he visto y he podido comprobar, hacía 3 semanas que no iba a ninguna audiencia, que no aparecía. Su abogado decía que no la encontraba. ¿Y cómo? ¿Y la policía qué? ¿Dónde estaba? O sea, una cosa es que una persona esté en libertad y otra cosa es que esté sin vigilancia. Son 2 cosas distintas. Entonces, a esta señora no la ha vigilado nadie. Entonces ha entrado como pez en su casa, así de simple. O sea, la culpa en el fondo es de los fiscales que no pidieron oportunamente una nueva medida como lo ordenó el Tribunal Constitucional, y de la policía que no la cuidó, punto. No echemos la culpa a terceros. Claro, durante este fallido golpe de Estado que da Pedro Castillo aquel 7 de diciembre de 2022, se le veía a Pedro Castillo medio nervioso, dando un mensaje a la nación, pidiendo al ejército y a las Fuerzas Armadas tomar ciertas instituciones, ¿no? Incluso cerrar el Congreso. ¿Usted se come el cuento de que Pedro Castillo escribió solo el mensaje, o también va por la línea de que Betsy Chávez también estuvo por ahí? Ahí estuvo Betsy Chávez y Aníbal Torres, pues, que era un desaforado, o sigue siendo un desaforado, ¿no? Lo que pasa es que lo que la gente todavía no se da cuenta es que Castillo era muy inepto. O sea, Betsy Chávez, no digamos que sea una lumbrera, pero era una persona inteligente y pensante. Y Aníbal Torres, pues, había sido decano de Derecho de San Marcos, no era ningún tonto, no tenía obra publicada, y era vociferante, ¿no? O sea, él hizo eso torpemente, pero lo ayudaron hasta donde se pudo.
hasta donde se pudo. Cuando se dio cuenta que no lo apoyaban, se fue. Y no apoyaba a nadie en realidad, salvo 4 o 5, porque inclusive los ministros de Estado que estaban con él, que eran 10 o 12, se fueron y renunciaron a las pocas horas. O sea, se quedó solo prácticamente, y fue ahí que él decidió irse. Lo que pasa es que lo interrumpen en el camino, la mujer logra pasar y a él lo agarran y lo meten al local de la policía que está en la avenida, cerca del Palacio de Justicia. En España, la avenida España, claro. La avenida España con Alfonso Ugarte, correcto. O sea, él de puro inepto. Aún más, yo conozco de muy buena fuente una persona cercana a él, cuyo nombre por ahora no quiero decir, que le dijo lo siguiente, ¿no? Mire, señor, en el sistema político nuestro, el presidente para las grandes cosas tiene que tener apoyo del Congreso, ¿correcto? Búsquelo, negocie, no le dio la gana. Y esas son las consecuencias, pues. Es un poco lo que, salvando distancias, lo que le pasó a Kuczynski, que se encontró con una mayoría fujimorista en el Congreso, y en lugar de hablar con ellos, los enfrentó. Claro, y al final tuvo que renunciar porque si no lo iban a vacar, lamentablemente, ¿no? Porque eso no debería. Han habido demasiadas vacancias, lamentablemente. Claro, es verdad. Se ve mal, sí. Y doctor, desde el punto de vista, bueno, usted es un constitucionalista, era necesario, digamos, la defensa de Castillo es que él dio un mensaje, pero finalmente no se dio el golpe de Estado porque no se tomaron instituciones. ¿Es válida esta defensa? Digamos, ¿bastaba con el mensaje a la nación para decir que estamos dando un golpe de Estado? Bueno, eso sí. Bueno, el problema es que para mí, políticamente hablando, es un golpe de Estado fallido. Ahora, si eso no delito, eso que lo digan los penalistas, ¿no? Pero hay una cosa que es evidente. Políticamente fue una falta muy grave que meritaba decididamente una vacancia, decididamente una prisión por un tiempo. Ahora, ya delito, no lo sé. Eso habría que verlo con los especialistas, porque en el fondo, pues, él no armó nada y le falló. O sea, no le funcionó nada. Ahora, yo sí sé, por varios congresistas, que el Congreso fue rodeado, ¿no?, por la policía, y no dejaron entrar a los congresistas, a muchos de ellos por lo menos, ¿no? Me lo han contado además. O sea, hubo una intentona, pero no fue más adelante. En el fondo por torpe Castillo, ¿no? Comparemos con el golpe de Fujimori del 92, fue milimétrico y fue exitoso. Y este señor se pateó los pies, pues, no, esa es la verdad, pues. Claro, y la verdad es que el único preso en este momento, bajo una prisión preventiva, es Pedro Castillo. Betsy Chávez posiblemente se vaya al extranjero y el señor Aníbal Torres está en libertad también. Sí, pero eso por la edad, ¿no? Pero entiendo que está con restricciones, ¿no? Entiendo que está con restricciones y no se va a ir fuera del Perú, indudablemente. Claro. Pero lo cierto es que el único que está preso es Pedro Castillo. Y bueno, es que si él lo sueltan, se va, así de simple, tan sencillo. O sea, es como si usted me dijera que soltar a Toledo, pero si hubo que hacer un trámite de 4 años para extraditarlo. Claro. Entonces el señor, pues, se va a ir el día siguiente si lo sueltan, lamentablemente. O sea, la prisión preventiva o la detención con ciertas características ve sobre todo el peligro de fuga, ¿no? Claro. Se puede ir, pues, ¿no? Exacto. Doctor, cambiando de tema, el día de ayer el fiscal de la Nación, Tomás Alaino Gálvez, anunciaba que posiblemente en 2 semanas se iban a desactivar estos equipos especiales, incluido el equipo especial Lavajato, por no había dado resultados en tantos años de funciones. ¿Usted, digamos, respalda o está de acuerdo con esta decisión de desactivar el equipo Lavajato? Bueno, ellos verán lo que hacen, evidentemente, pero yo como ciudadano de fuera me doy cuenta que el equipo Lavajato fue un desastre. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional lo haya sacado o haya anulado el caso Cocteles porque estaban investigando 10 años? Una cosa de locos. O sea, hay un derecho, a lo que la gente no se da cuenta, es que hay un derecho fundamental, que es el plazo razonable. Y sobre eso existe jurisprudencia en los Estados Unidos, jurisprudencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la misma Corte Interamericana ha dicho que el plazo razonable son un aproximado de 5 años. Y acá había un caso hace muchos años del general Chacón que estuvo 9 años preso y el tribunal lo soltó porque no había nada. Entonces ya una acusación como la del fiscal Pérez, con el respeto que me merece,
ha sido de vuelta 19 veces, bueno, ya pues es demasiado, ¿no? O sea, ese equipo, quizá la gente sea muy honorable, pero es un desastre. No ha funcionado y parecería vendetta política, que es lo peor, ¿no? Claro. Y no solamente está él, está el caso, por ejemplo, de Klimper, hace poco sacado, y el caso de Arsenio Oré, que fue patético, le invadieron el estudio y se llevaron los archivos de sus clientes. ¿Y dónde está la defensa? Una cosa espantosa, o sea, han hecho barbaridades. Por lo menos ese equipo, y los demás quizá por ahí, no lo sé. Claro. Ahora, estas barbaridades que usted señala digamos, realizado este equipo especial Lavajato, una de ellas, y usted también la hacía mención, era el caso Cócteles, ¿no? Que finalmente el Tribunal Constitucional decidió casi anularlo, ¿no? Prácticamente. Todo, claro, porque ya parecía pues un chiste, ¿no? 10 años investigando, ¿no? Claro, esta situación, esta labor del equipo Lavajato, ¿cómo deja parado al Ministerio Público? Mal. Yo diría que el Ministerio Público necesita una reorganización a gritos. Mire usted, honestamente, veamos los fiscales recientes. La señora Ábalos, me parece que se llama, no. Zoraida Ábalos. Zoraida, bueno, pues, de terror, ¿no? La señora Delia Espinosa salía a insultar a la gente a la calle. O sea, un magistrado de ese nivel no puede caer en esas cosas. Tiene que ser sereno, cauto, prudente. Está en un altísimo cargo. Les dijo esta señora a lo de la JNJ que iban a acabar en la cárcel. Imagínese usted, ¿dónde estamos? O sea, ya se perdió hasta las maneras. Me explico, es lo último que se pierde, pero ya se perdieron. Cuando una fiscal de la nación, suspendida o no, dice que son fulano, ya pues ¿dónde estamos? Bueno, ya se perdió todo, honestamente. Claro. Esto necesita una reforma a gritos, así de simple. ¿Y usted considera que esta reforma que se necesita debería iniciarla este Parlamento o esperar al próximo? Bueno, no veo este Parlamento con ánimo de hacerlo, ni tiempo, ¿no? Porque cualquier reforma que se haga necesita mínimo 87 votos, que no creo que los tengan, y además están en otras cosas, pues. Están en otras cosas. Hay un proyecto que ha hecho una comisión que preside la congresista Alba, que con todo mi respeto, pero lo veo yo bastante frágil, por así decirlo, y aun cuando fuese muy bueno no tiene votos ni hay la oportunidad de hacerlo. La gente está en otras cosas. Ahora estamos en un periodo electoral, esa es la verdad. Esas cosas requieren tiempo, reflexión, cosas que no lo hay ahora. Eso hay que dejarlo para el próximo Congreso. Claro, entonces, esta comisión que usted mencionaba de Mari Carmen Alba debería ser más un insumo, ¿no? Servir como un insumo más que tomar una decisión final. Así, eso me parece, ¿no? Eso me parece un insumo, de hecho de paso de los varios que hay, ¿no? O sea, hay algunos estudios anteriores, el Seriajú, qué sé yo, que podría considerarse, pero yo creo que es muy importante que sea elaborado desde fuera del Parlamento. Y luego en una segunda etapa ser vista por una comisión especial en el Parlamento. Pero si lo hacen los parlamentarios, estamos muertos, porque están en 100 cosas y tienen intereses políticos de por medio, ¿no? Pero, y sobre todo, hace falta calma, cosas que ahora no la hay por el periodo que vivimos, ¿no? Claro, entonces, la idea es que haya un equipo de especialistas, no del Congreso, sino de afuera, que presente una propuesta que sea analizada y que sea por ahí perfeccionada o afinada en el Congreso. Esa es la postura. Así es. Podría empezar por la Comisión de Constitución, evidentemente, que se supone que es la más calificada, ¿no? Porque ahí es una reforma constitucional, no es simplemente una ley. Es una reforma constitucional que abarca muchas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, el número de magistrados de la Corte Suprema, casi todos son provisionales, eso es una cosa que da pavor, ¿no? Gente que sea muy honorable, pero son provisionales. Claro. Igual pasa en el Ministerio Público que no hay muchos fiscales. Eso amerita un replanteo con calma, claro. ¿No? Quizás fue esto bueno hace 5 años, pero ya sabemos que no funciona, ¿no? Claro. Doctor, esta labor que ha efectuado el equipo Lavajato y que para un gran sector es bastante cuestionable porque no ha dado quizás los resultados que se esperaban, es, digamos, una muestra de esta llamada politización de nuestro sistema de justicia. ¿Usted cree que le ganó el personaje al fiscal José Domingo Pérez en sus intervenciones? Bueno, yo no lo conozco. Yo creo que
Más que eso, ¿no? Yo he estado en Arequipa hace mucho tiempo donde lo conocían como el loquito, porque estudió en la Universidad Católica Santa María y ahí tenía esa fama, o sea, de ser inteligente, listo, pero un poco, digamos, especial, en Arequipa, que es donde él viene, de la Universidad Católica de Santa María. Entonces, yo creo que había un poco de todo, ¿no? Pero hay una cosa que es obvia, ¿no? Objetiva. Le han devuelto la acusación 19 veces. Entonces, algo anda mal, pues. Algo anda mal. Es mucho. Uno se le vuelven 3 o 4 veces, por no 19. Y dos, 10 años para investigar. O una y dos. O hay un descuido total, o hay un desprecio, o hay un ánimo de figuretismo. Porque me da la impresión que es medio figurete, tengo esa impresión desde fuera, yo no lo conozco honestamente, que hay eso, ¿no? Pero en todo caso con la justicia no se puede jugar, pues la señora Fujimori ha estado 3 veces en prisión preventiva, ¿y para qué sirve? Todo el mundo sabe que la señora Fujimori no se iba a fugar del país, evidentemente no se va a fugar, nunca se fugó, entonces ¿para qué había que meterla de prisión 3 veces? No tiene lógica eso. Claro. A Toledo sí lo metería 20 veces preso, pero la señora que digo, nunca se iba. Me explico, ¿no? O sea, es cuestión de sentido común. Claro. Ahora, doctor, usted mencionaba el fiscal José Domingo Pérez y si se le devolvieron tantas veces o no debieron esperar que se devuelva tantas veces la carpeta fiscal, ¿debió haber sido, entiendo, cambiado antes? Sí. Ante tantos errores, creo. Sí, yo creo que hay un poco de paterío en el Ministerio Público, ¿no? En la cual la gente se cuida las espaldas, hoy por ti, mañana por mí. Tengo esa impresión, por lo menos abajo, ¿no? En las primeras instancias, ¿no? En los primeros niveles. Porque no es posible que un señor que encima postule para juez y lo jalan, y por último le devuelven 19 veces su acusación, bueno, hay algo que anda mal, pues, evidentemente. O él o los que lo juzgan, no sé, pero hay algo que anda mal, eso no es normal, pues me explico, ¿no? Claro. Ahora, justo ayer, en estas declaraciones que brinda Tomás Aladino Gálvez, el fiscal de la Nación, señalaba que él entendía que había una especie de sentir de parte de algunos fiscales que este caso es mío y nadie me lo puede quitar y yo solamente puedo decidir. Y eso no es tanto así, digamos. Bueno, un fiscal es un personal más del Ministerio Público y si no hace bien su trabajo lo puede hacer tranquilamente otro, ¿no? Cualquiera. Sí, quizá ya eso, yo no lo sé, quizá un sentido de pertenencia o de figuretismo, no lo sé, pero en todo caso los casos entran y salen. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, a veces los jueces son cambiados, ¿no? Por orden superior. Entonces, si habían tantos años y no había frutos, se les ha decidido cambiar. Ahora, ¿por qué no se les ha cambiado? No lo sé. Porque han habido varios fiscales en la nación, correcto. Este actual, que sigue siendo interino, pero indudablemente ya al parecer se va a quedar, lo cual me parece muy bien, ha anunciado que los va a eliminar. Enhorabuena, ¿no? Pero nadie es dueño de nada, ¿no? Nadie es dueño. Uno tiene un caso, pues se lo ha encargado, igual se lo quitan. ¿Cuál es el problema? Claro. Doctor, cambiando de tema y entrando ya a la recta final de la entrevista, estamos en un año preelectoral, ¿no? El próximo abril del 2026 son las elecciones generales. Y ha llamado mucho la atención la participación o la presencia, no sé si la participación, la presencia de el expresidente Martín Vizcarra como candidato a vicepresidencia en una fórmula que encabeza su hermano. Vizcarra está inhabilitado, tiene 3 inhabilitaciones de parte del Congreso y posiblemente en el transcurso del año termine siendo sentenciado por presuntos actos de corrupción en el gobierno cuando era gobernador regional de Moquegua. ¿Cómo usted analiza esta presencia de Martín Vizcarra? ¿Es un acto de desafío o simplemente no tiene sangre en la cara? Es un acto político, porque a la hora que vayan a fijar su inscripción lo van a volar, eso es obvio, eso está cantado. Él sabe eso, lo que pasa es que hace un show para venderse luego como una víctima del sistema electoral, ¿no? Eso ya lo conocemos, pero recordemos cómo era Vizcarra. Recordemos cómo era, hablaba lo que hablaba y se vacunaba a escondidas, ¿se acuerdan ustedes? Claro. No, él es un personaje especial, típico, ¿no? Ya lo conocemos, es así. Eso es parte del show. Ha metido a su madre inclusive en una campaña, que es una señora honorable, que merece nuestro respeto, pero él va a salir, eso es obvio, ¿no?
Eso es Claro. obvio. Y Él no va a pasar la valla. entonces está ahí como una especie de titiritero de su hermano, ¿cree usted? Yo diría que está agitando él su imagen por un lado y está tratando de jalar votos por otro. Porque indudablemente no nos olvidemos que Vizcarra encandiló a mucha gente cuando estuvo en la presidencia. Sí, pues. Yo recuerdo que cuando lo vacaron a Vizcarra, hubo avisos del Banco de Crédito, de la Conferencia Episcopal respaldándolo. Una cosa inconcebible. No digo que no lo respalde, pero que no lo digan. Así de Claro. simple. La Conferencia Episcopal respaldando a Vizcarra, la Universidad Católica igual. Que si son simpatías con él, perfecto, pero no lo ponen en un Twitter, pues. Usted se acordará de eso, ¿no? Claro, claro que sí. Medio Límalo y a Merino le hicieron la vida imposible. Sí, hasta obligarlo a salir A de la salir porque le presidencia. hacían la vida imposible, claro. Claro. Ahora, doctor, para terminar, ¿cómo ve usted o cómo espera que se desarrolle esta campaña electoral que es distinta con tantos partidos inscritos, 39 creo, no sé cuántos candidatos a la presidencia van a haber? ¿Cómo espera usted que se desarrolle esta contienda electoral, doctor? Yo espero que bien, pero el problema es que son tantos candidatos, si es que al final quedan, que van a quedar muchos fuera de la valla, que es el 5%, ¿ah? Y pueden desaparecer algunos partidos, ¿ah? Por ejemplo, Acción Popular, que yo conozco por referencias familiares, ¿no? Y otros más que van a perder. Me parece que hay que hacer una reforma del sistema electoral, porque no es posible que haya 39 candidatos a la presidencia, es una cosa pero disparatada. Mire usted, en los grandes países civilizados tienen pues 3, 4 candidatos a la presidencia, punto. Acá tuvimos en la época de Castillo 18 candidatos a la presidencia, 18. Increíble, ¿no? Y el más votado fue Castillo con 18% y le siguió Keiko con 15%, se decidió eso en la segunda vuelta. Otra cosa que hay que revisar, la segunda vuelta. Porque la segunda vuelta es solamente para el presidente. ¿Y qué pasa? Sale presidente con una minoría en el Congreso. Ese es el problema. Claro. Eso hay que analizarlo y sobre todo ver el problema de la cifra repartidora, lo que se llama la cifra repartidora, porque según los distritos varía. Entonces no es exacto, ¿no? Claro. Eso hay que pensarlo con calma qué hacer, porque no puede ser que un presidente gane y tenga la oposición en el Congreso. Entonces, si un oso se agacha o se lo tiran abajo. Claro, hay que estar, bueno, hay una responsabilidad también de los partidos políticos en estas elecciones y también de los electores, ¿no? No votar por cualquiera, ¿no? Los electores, lamentablemente, mire, se calcula que son 25 millones de electores, ¿no? De los cuales la mitad deben ser jóvenes, me imagino. Son muchachos pues sin experiencia, se llegan un poco por impulsos, por atractivos. Ahí hay un problema de formación y de educación que no hay en este país, pero es uno de los grandes retos en este país, es la educación y la seguridad, por supuesto, ¿no? Pero nadie se ha planteado entre los gobernantes que haya una prioridad. Ujú. Yo creo que la primera prioridad es la seguridad, indudablemente, y la segunda es la salud, y la tercera quizás es la educación, ¿no? Que son los 3 puntos. Recuerde usted que cuando vino la pandemia no había oxígeno en los hospitales del Estado. Así de simple. Increíble, ¿no? Increíble. Claro, Y la gente moría por eso. exacto. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué proponen los candidatos en esta contienda electoral que de todas maneras va a ser distinta a las anteriores por la gran cantidad de agrupaciones políticas inscritas. Y muy entretenida. Y muy entretenida, es cierto, hay que verlo también de esa manera. Doctor García Belaúnde, siempre es un gusto conversar con usted. Encantado, tanto gusto, felicidades. Buen fin de semana. Bien, estuvo con nosotros el abogado constitucionalista Domingo García Belaúnde, con quien hemos hecho un análisis primero de esta decisión del Congreso de declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Él está, digamos, se inclina por la opción de que el gobierno le entregue el salvoconducto a Betsy Chávez y que salga del país, ¿no? Él está de acuerdo con eso, es la decisión que se podría tomar hoy de parte del Ejecutivo. También fue bastante crítico al el equipo Lavajato. Él lo ha calificado como un desastre, ¿no? Él cuestionaba que en 10 años de investigación en el caso Cócteles le hayan devuelto 19 veces la carpeta fiscal
al representante de este equipo, José Domingo Pérez, y que finalmente el caso se haya caído por haber llegado al Tribunal Constitucional, porque se determinó que el delito de lavado de activos, a la época en la que, según la acusación fiscal, la agrupación política Fuerza Popular incurrió en este delito, no estaba planteado como tal, ¿no? Esto, para muchos especialistas, se caía de Maduro, y una de los principales cuestionamientos que se le hacía a José Domingo Pérez era: ¿por qué insistir con presentar digamos, con este delito si no lo era en esa época? Finalmente el caso se cayó, todo vuelve a foja cero, y el equipo Lava Jato, según el doctor Tomás Alaino Gálvez, fiscal de la Nación, podría ser desactivado, al igual que otros equipos especiales formados en el Ministerio Público. Él ha señalado que en 15 días se podría tomar la decisión. Se viene analizando el tema en la Junta Nacional de Fiscales Supremos, y se va a decidir si es que el equipo Lava Jato llega a su fin y quién tomaría estos casos que involucran a políticos vinculados con este escándalo generado por la constructora brasileña Odebrecht.